Muy buenos días. Realmente un privilegio que mi primer blog por invitación de la revista, en la revista, sea con Hilda Hidalgo. Hilda Hidalgo, reconocida cineasta costarricense, con dos largometrajes, El amor y otros demonios, una bellísima película, o sea, realmente Hilda, de una delicadeza, de un intimismo, de una belleza escénica y fotográfica. Yo tengo todavía imágenes que se me quedaron conmigo de esa película. Y otra, tal vez más conocida por los costarricenses, porque estuvo en las salas de cine su temporada, igual en Costa Rica que en México, que es Violeta sin fin, Al ¿verdad? fin. Al fin, perdón, ¿ves? Sí. Es que yo soy disléxica y eso por eso siempre veo lo que tengo que decir. Con Eugenia Chaverri, también Ujú, una película que nos llegó a todos al alma. Y un cortometraje muy hermoso, La Pasión de Nuestra Señora, con Eugenia Chaverri, ujú. perdón, Foscaldo. Eugenia Fuscaldo. Pero Ujú, no solo ha hecho películas, Hilda Hidalgo ha hecho documentales, ha hecho cortometrajes, ha sido premiada internacionalmente, tanto en festivales latinos de Estados Unidos como en Colombia, y ha estado en muchas partes del mundo. Nos representó con el del amor de otros demonios en el Oscar en Estados Unidos y en los premios Goya. Pero hoy no se trata de la obra de Hilda Hidalgo, de su trayectoria, sino de un estreno el día de hoy en el Cine Magali de un documental que se llama Dos Patrias, un documental sobre los derechos humanos en Cuba, un documental que lleva por nombre Dos Patrias, un poema de Martí, y yo ya voy a dejar de hablar, pero es imposible no hacer referencia a este poema. ujú. Dice el inicio del poema: dos patrias tengo yo, Cuba y la noche, o son una las dos. No bien retira su majestad el sol, con largos velos y un clavel en la mano, silenciosa Cuba, cual viuda triste, me aparece. Yo sé cuál es ese clavel sangriento que en la mano le tiembla. Está vacío mi pecho, destrozado está y vacío en donde estaba el corazón. Poema escrito por Martí en el exilio. Ujú. Bienvenida, Hilda. Realmente me alegra muchísimo poder comenzar este blog con esta conversación y con una obra que realmente recomiendo a todos ver, pero que yo no la pude ver sino mariqueando todo el tiempo, ¿verdad? Lloré como una loca viendo el documental y además muy valiente vos, muy valiente el equipo y muy valiente sobre todo cada persona en Cuba que habla Ujú. en ese documental y expone su vida. Mm. Gracias, Mimi. Gracias por este espacio. Me encanta que sea la inauguración del blog, no sabía. Así que muchas felicidades y que larga vida también a este espacio. Qué importante que se diversifiquen las voces y que haya oportunidad para hablar y para compartir con el público. Em, bueno, efectivamente, voy a empezar por el poema porque lo leíste y creo que todavía, ahora que lo leíste, se me eriza la piel. Es un poema que él escribió efectivamente en el exilio y que yo lo siento que lo escribió ayer, ¿verdad? Porque la mitad de Cuba está afuera. Eh, mm, Cuba está dividida en dos, no solamente porque una buena parte de las y los cubanos han tenido que exiliarse de manera forzada, bueno, y otra buena parte están adentro batallando con si salir o no, ¿verdad? Es ese dolor de las personas que no pueden volver a su patria, ¿verdad? Pero también hay otras dos patrias. Yo pienso que dos patrias está a varios niveles, ¿verdad? Dentro de Cuba Hay dos. también hay dos patrias. Están las personas que están, digamos, en el poder y que a través del miedo se han mantenido ahí durante mucho tiempo, más tiempo del que
del que es justo, pienso yo. Pero están todas estas otras personas que tal vez tienen una oposición, una disidencia, piensan diferente, quieren expresarse, o sea, desde los artistas hasta los periodistas, hasta la persona, ¿verdad? Como una persona como Xiomara, una ama de casa que decide emprender una lucha política a raíz de las injusticias y de las tragedias que vive su propia familia. Entonces uno dice, también hay dos patrias ahí, ¿verdad? Está toda esta población que en este momento no tiene posibilidad de expresión, ¿verdad? Que es reprimida constantemente, como por oleadas, ¿verdad? Porque obviamente siempre ha habido disidencia, pero siempre ha sido reprimida. Entonces yo digo que Dos Patrias es como la historia de David y Goliat, ¿verdad? O sea, estamos contando la historia de Xiomara, de Eduardo, de Aymara, que son 3 personas activistas y disidentes que han estado en prisión por sus ideas y que han tenido que enfrentar solos y solas esa maquinaria estatal que se lanza contra ellas, ¿verdad? Entonces es una historia, digamos, de una desigualdad, de una cosa tremenda. Yo quería que las personas conocieran lo que está pasando en la Cuba de hoy, no la Cuba del turismo, no la Cuba idealizada en la que nos quedamos ahí, ¿verdad? Yo tuve el privilegio inmenso de vivir en Cuba en la década del 90, pero también de ahí tuve que enfrentar la investigación de esta película y darme cuenta, yo, ¿verdad? También una revolución en mí, ¿verdad? De entender lo que está pasando, lo que ha venido pasando hace mucho tiempo, pero que ahora está en un momento, digamos, yo diría crítico, grave, y Y que sin las personas... excusas, y sin excusas, Y ¿verdad? sin excusas, porque es que los derechos humanos son inalienables, ¿verdad? Nosotros podemos empezar a pensar, bueno, es que tal cosa, es que tal otra, pero no, es que incluso hay una cosa muy importante que yo pienso que las personas que viven en países con instituciones democráticas más estables, olvidamos. O sea, lo tomamos como por un hecho, ¿verdad? Por decir algo, Aymara Nieto es una mujer que sale a su casa, que vemos que es ¿verdad? Una casa donde, digamos, de una zona muy, casi que, vamos a decir, rural, porque es una calle de lastre, es una casa que tiene las paredes derruidas, no hay muchos vecinos alrededor. Ella sale con un rótulo frente a su casa porque habían tomado presa a su esposo a manifestarse frente a su casa y por ese incidente es encarcelada 4 años. Es acusada de un crimen que encima legalmente, ¿verdad? Son crímenes como desacato, eh, ¿verdad? Digamos que son figuras legales muy ambiguas, ¿verdad? Donde durante los juicios, por ejemplo, todas las personas que llegan de testigos son testigos falsos, casi siempre, ¿verdad? Donde los jueces y tu abogado defensor trabaja para el Estado cubano, ¿verdad? Es que es una cosa que uno dice, pero esto parece como Kafka, ¿verdad? Es como que estamos metidos en una narrativa que parece ficción y no lo es, ¿verdad? Es una tragedia porque esta persona, Aymara, es acusada 4 años a prisión por manifestarse frente a su casa. Y yo digo, y los costarricenses y las costarricenses no nos imaginamos que eso sea posible, ¿verdad? Que uno salga a manifestarse a la casa y termine encarcelado. Luego, y ahí no termina, ¿verdad? No termina ahí. Después la vuelven a criminalizar estando ella en prisión. En total son 9 años. La acusan por un crimen que no cometió, por un incidente que se da en la prisión con otras reclusas. Y de ahí estamos hablando de una mamá que tiene 2 hijas que tienen, en el momento en que ella se encarcela, 7 y 9 años, que las va a dejar de ver durante prácticamente la mitad de su infancia y toda la adolescencia, ¿verdad? Pero Entonces además, la valentía, ¿verdad? Porque a Aymara le ofrecen salir de Cuba. Y no solo le sí, ofrecen salir de Cuba, porque eso sí no lo tenía yo registrado al nivel que se está dando, de que ujú, cualquier disidencia es expulsado del país, como en Nicaragua. Pero en Nicaragua, sí, ¿verdad? Como lo que vimos ujú, recientemente en Nicaragua. Le sí, ofrecen pagarle el tiquete y el transporte, sacarlo del país y en el caso de ella con quien quisiera, la sí, familia, el esposo, los hijos. sí, Y sí, dice que sí. no.
Y dice que no. Que no. Estando ya en la cárcel, porque Estando... además es que es un soborno de un nivel de crueldad de muy alto, diría yo, porque es antes de que se pase la sentencia, ¿verdad? Se lo hicieron a ella, se lo hicieron también a Eduardo Cardet, o sea, estás en la cárcel, estás acusado de este crimen ambiguo, que es como, bueno, es un desacato, ¿verdad? Es que hiciste que como puede ir feo. de 5 a 30 años de cárcel por Exacto, esto. no sabes a lo que va a salir, ¿verdad? Y entonces en ese punto te dicen, podemos eliminarte todas las acusaciones, ¿verdad? O sea, viene la persona del sistema judicial y dicen, sí, esta persona te va a quitar todas las acusaciones, vos vas a quedar libre, te vamos a pagar el boleto a vos y a toda tu familia, lo único que tenés que hacer es irte del país. Y Aymara y Eduardo, por ejemplo, se niegan. Y entonces ahí es a donde, o sea, yo leía eso, veía eso, los entrevisté, empecé a entender y decía, ¿cuántos días estaría yo dispuesta a ir a prisión por defender mis ideas? Exactamente. ¿Verdad? A sufrir yo y toda mi familia, porque cuando toman preso a una persona, toman presa a toda Le su quitan el familia. empleo a los hijos, a la familia, los persiguen, o sea, ellos están en libertad, pero Ujú. totalmente acosados, ¿verdad? Exacto, exacto. Es tener una vida, ¿verdad? Es perder todas tus La libertades, hermana es de Eduardo perder dijo, nos todos tus derechos. encarcelaron a 15. Claro, no en la cárcel, Sí, pero fuimos sí, 15 los condenados, toda la exacto. familia. Toda la familia. Así lo viven ellas y ellos porque obviamente, ¿verdad? La persecución continúa, ¿verdad? Y son familias que quedan, por ejemplo, escindidas. Xiomara sí tiene que salir del país, en el Pues se caso está de muriendo. Xiomara, porque está gravísima, o sea, estuvo realmente a punto de morir, 6 meses hospitalizada, ¿verdad? O sea, ella es un milagro de la medicina. Después de estar en la cárcel, le dan esta visa humanitaria, pero ella no puede volver y toda su familia está allá, ¿verdad? Excepto una de sus hijas, todos los demás quedan en Cuba. Entonces, qué es el drama que ha vivido, ¿verdad? Generaciones de generaciones. A mí me parece que como bien decías, se parece a lo que está pasando en Nicaragua. Sin embargo, con Cuba hay un impedimento de ver, diría yo, en Occidente, en muchos de nuestros países, incluso en Europa, ¿verdad? Hay como una idealización que se hizo de Cuba que ha impedido que las personas Un terminen de entender la gravedad de lo que está acto ocurriendo. de defensa reflejo también, es muy raro, pero Ujú, tiene que ver con los 60, los 70, ujú, ¿verdad? ujú, Yo ujú, estuve en Cuba, de nuevo, un privilegio, fui jurado Casa de las Américas en el momento de ujú, mejor de la Revolución Cubana, ¿verdad? ujú, Y vi lo que era el entusiasmo, la alegría, la capacidad de producción, la generosidad, un Estado funcionando con los derechos de la gente y la invasión, el bloqueo y el tratar de eliminar la revolución cubana de parte de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se crea una solidaridad de ujú. defender a David contra Goliat, otro David Ajá. contra otro Goliat, ¿verdad? Exactamente. Ujú, Y yo ujú. crecí en eso, vos no porque sos más joven, pero yo crecí en esa Sí, solidaridad con Cuba y en claro. defensa de la revolución cubana. Y los europeos igual, ¿verdad? Ujú, 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 Después por años empieza la duda de lo que está pasando. Empieza la persecución de ujú. los intelectuales, la persecución de la diversidad sexual y hay un mecanismo de perro que come perro no es buen perro, ¿verdad? Démosle Ujú, tiempo a ver qué pasa. Pero ujú, hay gente ujú. que se quedó ahí. Hay gente que se quedó en ese Claro, que se quedó intento. ahí y además que justifican. Que eso a mí lo que me Ya la parece revolución en existe. términos éticos y Claro, filosóficos es que no podemos aceptar que haya una sola persona en la cárcel por porque razones políticas, sea, ni una. por su Porque diferencia. si fueras vos o si fuera yo, entonces no estaríamos de acuerdo. Ah, Es, no, es que para salvar a la revolución pero ¿cuál vamos a revolución, permitir que Silvia? todas estas personas estén en la cárcel. La No, no revolución ya no es ni existe. una.
Ni una, pero además, exacto, revolución, ¿verdad? Pero incluso si uno Sí, dijera, bueno, aunque eh, existiera. exacto, aunque existiera, aún en el momento más, como decís vos, de mayor entusiasmo, que además también no solo solidaridad con Cuba, Cuba solidaria con todo el resto de América Latina, porque muchas de las democracias, lo comentan también en la película, algunas de las personas entrevistadas, las democracias, perdón, las dictaduras de América Latina fueron, o sea, fueron tan, ¿verdad? Produjeron tanto horror que muchas personas tuvieron un oasis en Cuba, encontraron una manera de huir, de estar, de protegerse, ¿verdad? O sea, la solidaridad fue en ambas vías. Entonces, claro que hay un sentimiento de que se le debe a Cuba, ¿verdad? Hay un agradecimiento que se le debe Mucho a Cuba por tiempo abrirle un también por parte espacio. de Europa para los sandinistas, cuando ya habían dejado de ser Ujú, sandinistas, ya cuando había pasado la piñata, vos no ujú, podías hablar con los grupos de solidaridad europeos diciéndoles ya Nicaragua no es la Nicaragua ujú, de ujú, revolución, ya ujú, lo que ujú. hay es un sátrapa igual que Somoza. No te lo querían aceptar tampoco. Bueno, Exacto. ahora sí, porque ya los extremos son casi de realismo mágico. Exacto, exacto. Se vuelve una cosa terrorífica, ¿verdad? Han cerrado, en Nicaragua han cerrado, no sé, 23 universidades, creo, en los Y, últimos, y así, en los últimos poquitos años. de la sociedad civil, eh, Ujú, 3.000 despidos en la Corte de Justicia, ¿verdad? ujú, 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 ujú. Sí, Tremendo. es sistemático, es sistemático. Entonces, sí, Dos Patrias lo que quiere es eso, es como mostrar esa mirada y además más íntima, ¿verdad? Ve que la película la filmamos en Cuba con la colaboración de las propias personas que son protagonistas, ¿verdad? Porque hubo una enorme dificultad para filmar la película. Cuando mencionabas al equipo creativo, que me parece muy importante también comentarlo, que es, hay personas cubanas y personas costarricenses dentro del equipo creativo, pero un buen número de ellas y ellos se han mantenido anónimo, ¿verdad? Vas a ver que en los créditos o aparece la palabra anónimo o aparecen nombres ficticios, porque tienen miedo, ¿verdad? Esa es en realidad el estado de la revolución cubana hoy, es el del miedo. Es el del miedo, lo vimos con las manifestaciones del 11 de julio del 2021, ¿verdad? Que fue, yo diría, la manifestación más grande y masiva que se ha dado en Cuba desde el inicio de la revolución. A mí me tocó estar en el Maleconazo en el 94, que fue una manifestación enorme también, eh, que se reprimió muy eficientemente, de Sí, manera inmediata, pero esta vez estaba, por primera vez, tenían los cubanos acceso a Facebook, por ejemplo, y a otras redes sociales. Entonces fue como un polvorín, ¿verdad? En más de 60 ciudades. Empezó en San Antonio de los Baños y se fue extendiendo, extendiendo. Y de la gente salía a la calle a gritar libertad, patria y vida, patria y vida. ¿verdad? Esos fueron Eh, dos. fue muy, ¿verdad? Como Y muy una claro. imagen maravillosa de una señora de unos 60, 70 años, Ujú, cuando ujú, nos quitamos el ropaje del silencio. Eso que ujú. a veces me llenan los ojos de lágrimas, pero Sí, esa imagen es, ya, nos sí, quitamos el ropaje del silencio. sí. Hasta poeta. Eso que te iba a decir, ¿verdad? Es que el pueblo cubano es un pueblo de poesía, por donde uno quiera que lo vea. Por eso Martí es Martí. Pero efectivamente, ella es una poeta, ¿verdad? Y lo dice con esa claridad y con esa lucidez. Ese día la gente se le quitó el miedo y se lanzó a la calle. Obviamente la represión que vino después fue, pero terrorífica, ¿verdad? Como dice la representante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las penas fueron entre los 3 y los 27 años a las personas que participaron en la manifestación, ¿verdad? De Para que manera a nadie se pacífica. le ocurra volver a manifestarse en Cuba, Exacto, era completamente ejemplarizante, ¿verdad? sufrir la represión. Perdona, creo que no se escuchó la última frase tuya porque hablé No, encima. y bueno, no, que
27 años, de 3 a 27 años, por atreverse a manifestarse, y además la represión del Estado fuerte con todas sus herramientas para toda la familia y allegados de la persona. O sea, que no son 100.000 y pico esos políticos, 1.200, no, es muchísimo más. Sufren su familia, sus allegados, sus organizaciones. Sí, sí, efectivamente, las personas en Cuba, bueno, por decir algo, yo cuando empecé la investigación y la producción de este documental, me entrevisté con varias personas, colegas allá. La mayoría no aceptaba trabajar en la película. ¿No aceptaban? Trabajar en la película. O sea, a la hora de contratar personal, no, ¿verdad? Las personas no aceptaban trabajar en la película porque les da terror. Tal vez tienen un bebé pequeño, tal vez tienen, ¿verdad? O sea, son condiciones de vida que hay allá que son, es muy frágil, es muy Solo que frágil. haces el trabajo que haces en Cuba, si además con el trabajo te morís de hambre, ¿verdad? El Estado es Sí, el que te sí, da todo para que no muras de inanición, ¿verdad? El salario es muy pequeño, el Estado te da pequeñas prebendas para que puedas sobrevivir. Te quitan esas sí. prebendas y te quitan el salario. Y otra imagen es el esposo de Aymara agradeciendo a las vecinas porque puede celebrar los 15 años de su hija. Y la celebración de la generosidad de los vecinos es 2 botellas de refrescos y un quequito, ¿verdad? Sí, Esa es sí, sí, gente tan feliz de estar celebrando. claro, claro, Bueno, eso te sí, dice de la enorme escasez, ¿verdad? Y sí, la sí, sí, solidaridad que, llega hasta cierto punto. sí, sí, nosotros no, yo no quise como centrarme en ese tema, porque salta a la vista, como Sí, decimos, claro, no ¿verdad? tenés que decir Está ahí expresado, esos 15 años celebrados. Hay exacto, latinas, ahí es, ahí está expresado todo. Eh, y no es eso. la escasez es grave, es un estado de guerra. ¿No? ¿Verdad? Es un estado, es como si estuvieras en una guerra, porque es una escasez Con la así de diferencia grave. de que Escasez de medicamentos, escasez de alimentos. Sin embargo, la película no se centra en eso, ¿verdad? Sino que se centra más en esa cotidianidad de la lucha de quienes, no, es que no estamos de acuerdo, es que yo quiero opinar diferente y yo me voy a mantener en esta opinión que es distinta. Voy a disentir de lo que me quieren imponer, y ¿verdad? ahí viene la maravilla tuya como directora, o sea, como creadora, que es la representación de toda la realidad de ese mundo de presión y represión bestial del Estado, pero a través de la vida cotidiana y sencilla, en mayoría mujeres, ¿verdad? Mujeres, madres de un valor, enfrentándose solitas, las mujeres de blanco, enfrentándose solitas al aparato represivo más grande, ¿verdad? Uno de los más grandes, porque hay un ejército y los grupos armados de organizaciones, de comités de la revolución, De barrio, porque los famosos, apoyándolas. Y salen 10, ni siquiera es un ejército, salen 10 y se atreven a enfrentarse a todo un Estado y a todo un aparato y sabiendo las consecuencias y no te están diciendo somos heroicas, no te están diciendo por lucha, no, con una suavidad te dicen, bueno, es que hay que hacerlo porque hay que defender a mi hijo que es Exacto. esposa, a mi esposo tal, Sí. tal otra, ¿verdad? Sí, Es sí. Eso que decís es fundamental. Es que las Damas de Blanco es un movimiento, a ver, el movimiento como tal surgió en el 2003, cuando, por cierto, una de las organizaciones que se llama el Movimiento Cristiano de Liberación estaba promulgando una ley electoral ante la Asamblea Legislativa, por así decirlo, ante el Congreso. Querían plantear una ley que permitiera que una se persona, pudieran hacer elecciones. Entonces, en ese 2003 se tomaron prisioneros
a 75 personas pertenecientes a ese movimiento. Se encarcelaron con penas que iban a 20, 25 años de prisión. Se llama la Primavera Negra. Obviamente, las familiares de todas estas personas salen a la calle a manifestarse y así nace el movimiento Damas de Blanco, que tiene, digamos, todo ese historial desde el 2003 hasta el presente. Pero el caso de Xiomara a mí me saltó porque ella no pertenecía al movimiento, no, ¿verdad? No se le había ocurrido que podía ser activista política, hasta que no le ocurre una tragedia en su casa. Xiomara tiene, digamos, una infancia muy complicada porque vive, digamos, queda huérfana siendo muy niña y le toca, digamos, criar a sus hermanos menores solita, ¿verdad? Pero bueno, ya sus hijos, ¿verdad? Tiene hijos muy joven, tiene una hija que en ese momento, cuando ocurre la tragedia, el nieto de Xiomara tiene 10 años. Y como pasa mucho, porque es algo muy común, que afuera no se conoce, se desploma uno de los edificios, se desploma la casa donde ellos viven y el niño queda atrapado bajo los escombros, ¿verdad? Es un accidente terrible, casi le explota la cabeza, como dice ella, esas son sus palabras. El niño pasa 3 meses en prisión, en prisión, en el hospital, sale del hospital totalmente enyesado, no podía, digamos, ni doblar las piernas, y la mandan otra vez a vivir ahí, que era en un segundo piso. Mismo edificio, ¿verdad? Que ya se le había desplomado la mitad del edificio, pero en el otro pedacito, ¿dónde queda? Ahí tiene que ir a vivir. El tema, digamos, de la vivienda en Cuba es una cosa pavorosa, ¿verdad? Y es muy amplio. Pero a mí lo que me sorprendió es que esta mujer agarra y dice, no, yo me voy a ir a meter a la oficina, digamos como que yo vaya al INBU, ¿verdad? A la oficina de vivienda, a exigir que me resuelvan esto porque no pueden subir con él ahí. Entonces se va con el nieto, se mete a la oficina y no sale más. Un mes entero viviendo en la oficina de vivienda. Y de nuevo, Kafka se queda corto, el surrealismo se queda corto, todo se queda corto, ¿verdad? Esta mujer con su nieto enfermito ahí, resistiendo hasta que le resolvieran. La famosa resolución viene porque, como dice ella, venían los de los derechos humanos, ¿verdad? La gente se entera de lo que está pasando y venían para la oficina. Entonces ahí, para tapar otra vez, la oficina le dice, sí, te vamos a mandar al albergue de no sé dónde. Como dice ella, me dijeron que eran 2 años y tiene 17 años de estar en el albergue, la familia de Xiomara. 17 años de estar en el albergue. Piano todo. Entonces, y esa es Xiomara, ¿verdad? Eso retrata a Xiomara. Xiomara es una mujer que está dispuesta a luchar contra todo. En la prisión le queman la ropa, entonces ella se enfrenta. ¿Verdad? A partir de ahí, no fue inmediato, pero a tiempo después ella dice, no, yo tengo que hacer algo, y se une a las Damas de Blanco, ¿verdad? Y por supuesto recibe toda la represión que recibe. Vamos a hacer un corte y regresamos Claro en que sí. estos momentos. Te decía que Xiomara es, ¿verdad? Es como un ejemplo de lo que le ocurre mucho, o lo que le ha ocurrido a las mujeres disidentes, ¿verdad? Que no reciben el mismo trato. O sea, hay, digamos, violencia que se ejerce de una manera particular hacia las mujeres en Cuba. Así como la mayor parte de las personas que son reprimidas y que están en la cárcel por razones políticas son personas afrodescendientes. De igual modo, las mujeres tienen un trato distinto. Entonces, por ejemplo, a Xiomara le pasó, como le ha pasado a muchas damas de blanco, que las toman presas por manifestarse pacíficamente en la calle los domingos, que es cuando ellas todos los domingos desde el 2003 hasta hoy han marchado, sin excepción. Y las toman presas 2 horas, 4 horas, un día o 2 días o 3 días. Ya después están los casos específicos donde ya las apresan más tiempo. Pero en el caso de ella la toman presa un día y luego se la llevan, y en vez de liberarla en el mismo lugar donde la apresaron o donde la tienen detenida, la llevan a las afueras de la ciudad, un lugar que ella no conoce, donde, como dice ella, es puro bosque, pura selva, a un puente muy, muy alto. Es de madrugada, la bajan allí y como que le hacen el acto de
¿verdad? La amenaza de lanzarla al vacío. Eh, ¿Y qué pasa? Digamos, ella, bueno, ahí va, ella nos cuenta, ¿verdad? Lo que pasó en ese día y lo que pasó después. Pero a mí, una de las cosas que más me impresionó es cuando me empecé a enterar que muchas veces las mujeres a las que les hacen eso luego son violadas, por ejemplo. O sea, las están dejando en la madrugada en lugares muy lejanos, tienen que luego caminar de vuelta a su casa y son 3, 4 horas en la madrugada caminando por carreteras, o sea, las están exponiendo a la violencia sexual también. O, por ejemplo, las toman presas y estas 48 horas, si estabas con la menstruación, no te dejan salir a cambiarte, por decirte algo, ¿verdad? Entonces estás en una cárcel, en una celda, y no te dejan salir, a pesar de que estás con la menstruación ¿verdad? Entonces son como pequeños relatos que empezaron a surgir en las entrevistas donde ya se evidenciaba que había un trato distinto hacia las mujeres, ¿verdad? Donde no es exactamente lo mismo. Obviamente hay una mayoría de hombres en la cárcel, hay más hombres que mujeres por razones políticas, pero cuando se trata de las mujeres hay una hazaña diferente también. Pero en Aymara, por ejemplo, la castigan mucho más que al marido y el marido tuvo un acto político que para los estándares cubanos debió haber estado todavía en la cárcel, que es cuando se enfrenta al Papa Móvil para Sí, el desfile del Papa y se lanza a decirle cuál es la situación en Cuba y ahí lo detienen. Bueno, claro. en algo tan riesgoso, sin embargo, sufre menos presión que Aymara. Yo sentí que Aymara era más culpable porque cómo se atreve una mujer a ser rebelde, ¿verdad? Hasta eso tiene que pagar más, ¿verdad? ¿Cómo se Exactamente, atreve a sí, decir que no se va del país o cómo se atreve a decir que sí. denunciar que hay corrupción en la cárcel de la policía, Exacto, exacto. De ¿verdad? nuevo tenemos, o sea, se está castigando a mujeres que son, como diríamos en Costa Rica, de armas tomar, Ya, ¿verdad? Que es- son pacíficas, que quede muy claro. Ellas son pacíficas. Estas personas nunca van a hacer un acto de violencia, no. Ellas salen con una pancarta a gritar, ¿verdad? No están, digamos, deteniendo el tráfico en mitad de la ciudad, están frente a su casa donde no pasa ni un alma y aún así ahí son reprimidas o están, ¿verdad? Es como que uno dice, mm, obviamente que hay un estándar diferente cuando se trata a las mujeres, porque Cuba es una sociedad, como muchos de nuestros países, ¿verdad? Donde hay una visión machista, pero patriarcal, tal sin duda vez es alguna, más fuerte. no se Esa salva de eso. Esa Cuba que vos y yo amamos, porque uno ha estado en Cuba 3 meses y ama a Cuba, no puede no amarla, ¿verdad? Por su poesía, por su música, por su libertad física, hay tantas cosas tan hermosas, su creatividad en Cuba, pero si algo no ve es racismo, ¿verdad? Y no porque te traten muy mal al negro, sino porque está muy mal de pobre y segundo, no hay autoridades negras. Es decir, el políbulo de Cuba es blanco, ¿verdad? E igual con las mujeres. Solo las dos compañeras de Fidel tuvieron presencia en la revolución durante décadas, ¿verdad? Entonces sí, es una Sí. sociedad muy vertical, muy con control político de los blancos y muy blancos, ¿verdad? Porque son los herederos de los vascos, o sea, la blancura es muy grande Sí, y, sí, y por hombres, ¿verdad? sí, sí, hay Yo una, entiendo de una, cubano, mi abuelo, el Prado no es tico, mi Prado es cubano. Y ah, el Prado, el abuelo que vino, el bisabuelo que vino, había peleado en el desembarco con Martí, lo fue herido y entonces fue sacado a mm. Panamá y traído a Costa Rica, ¿verdad? Entonces, Qué interesante, Mimi, sí, claro que el amor a Cuba es de ahora y es transgeneracional. transi- Sin duda alguna. También mi familia viene de allá, ¿verdad? Mi bisabuelo nació en Cuba. Tiene una relación muy fuerte Cuba con Costa Rica. Pero muy importante lo que decís. Sí hay un nivel de racismo cultural, ¿verdad? Instalado
toda, digamos, la represión del 11 de julio del 2021 fue muchísimo más dura. O sea, a los antimotines y a los militares los mandaron a reprimir, y también a las personas que están vestidas de civil, que salen con palos, ¿verdad? Que fue mucho más dura en las comunidades afrodescendientes, ¿verdad? Hay una persona que participa en Dos Patrias, que se llama Laritza Diversent, que es una abogada, también se tuvo que exiliar de Cuba, afrodescendiente, que proviene de las barriadas, digamos, más discriminadas de La Habana. Y ella tiene, ¿verdad? Tiene una claridad respecto a eso, tiene información valiosísima. Ella dirige una organización que se llama Cubalex, pero está estudiado, ¿verdad? O sea, hay evidencias de eso. Pero es una lucha que yo digo, ¿por qué estando, digamos, los casos de Aymara, Eduardo y Xiomara, todos llegaron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, ellos tienen medidas cautelares y aún así les pasa lo que les pasa. O sea, por ejemplo, porque además no para, es desde antes de entrar a la cárcel, luego de la acusación falsa, durante el juicio y después en la cárcel, ¿verdad? Es todo un endamiaje. Por eso yo digo que es un David contra Goliat, porque este Goliat es a lo largo de todas las instituciones. Entonces, a Aymara le pasa que la mandan por estar denunciando corrupción policial en la cárcel de La Habana, la mandan a Las Tunas, que es como que te manden de San José a Guatemala, a 650 kilómetros, ¿verdad? O sea, la familia no puede ir a visitarla. Si de por sí en Cuba trasladarse de un lugar a otro es casi imposible porque no hay transporte, ahora imagínate en pandemia, ¿verdad? Y ahora 24 horas imagínate, duraron después de 2 años, exacto, llegando las niñas a verla 24 horas. para poder sus hijas ir a verla, ¿verdad? Entonces ese castigo de trasladar, que eso, digamos, hasta en la ley cubana está prohibido. O sea, vos tenés que estar encarcelado en el lugar donde vivís. Máximo, por si hay algún motivo especial, te pueden trasladar, pero creo que son máximo 3 meses, ¿verdad? O, por ejemplo, a vos te pueden meter en celda de castigo, pero máximo 2 semanas. Mara estuvo a veces periodos de 3 meses en celda de castigo. Lo mismo Xiomara, ¿verdad? O sea, no se cumplen ni siquiera las reglas locales. No vamos a decir las internacionales, ¿verdad? Entonces es todo, es sistemático, es sistemático. Hilda, el hacer este Y documental, sí. perdón, requiere también valentía, por supuesto, heroicidad de los cubanos, pero esa mirada al interior de la presión y de la represión del Estado cubano sobre su gente, también requiere valentía de parte tuya y saber de antemano que te vas a enfrentar a todos los estereotipos de los que hablamos antes, de defensa de un régimen en que dijimos que nació esa defensa por Estados Unidos contra Cuba, ¿verdad? Pero también porque los primeros exilados cubanos era la derecha, mucho de la derecha extrema que desde Miami empezó a atacar a Cuba. Entonces, perdió cierta credibilidad esa voz de Miami, credibilidad que ahora está tomando porque es otra la gente ya que vive en Miami. Pero vos perteneces a la academia, perteneces a los grupos progresistas de este país y sabías que también con este documental vas a recibir presión y crítica. ¿Las, Sí, las has sí, recibido? ¿Se ha sí, presentado? sí, la he recibido, ya estaba, creo yo, Mimi, preparada, porque obviamente la investigación fue extensa y la producción de la película también, y desde que decidí decir que sí al proyecto, sabía que no podía volver a Cuba, ¿verdad? Que una vez estrenada la película, yo no voy a volver a Cuba, y yo a Cuba, como a Cuba y a todas las personas queridas que tengo ahí, es una decisión que duele, ¿verdad? Es decir, bueno, pero ¿cómo voy a comparar eso con lo que viven las y los cubanos dentro y fuera de la isla, ¿verdad? Entonces es como que uno dice, bueno, eso lo pones ahí, lo pones en aparte, ¿verdad? Yo creo que el mundo evoluciona
y nosotros no podemos cerrarnos, o sea, a ver, más bien, es gracias a que viví en Cuba y tengo tal cariño por las y los cubanos, amistades, amigos, todas las personas que estudiaron cine de mis generaciones están afuera, todas, tuvieron que irse, no todas, hay algunas que viven todavía dentro de Cuba y que sé que no la están pasando bien, ¿verdad? Entonces también es como una responsabilidad que uno dice, es que yo pude conocer a Cuba, vivir ahí. Y además Entonces también, y la respeto la quiero. cubanicidad. Entonces es también como un compromiso con estas personas ¿verdad? Que siguen viviendo ahí, o que están afuera sufriendo también. ¿Verdad? Es como que uno dice, no puedes poner, o sea, pones en la balanza todo y decís, no, esto tiene que darse a conocer, ¿verdad? Y yo lo que quisiera es que o sea, quiero invitar a las personas que nos están viendo hoy que vayan al cine a ver, a conocer, a dialogar, ¿Qué fechas ¿verdad? son las Que otras no dos? cerremos los ojos a algo que está ahí. ¿Cuándo es que Las se... fechas es 27 de noviembre, Ujú. 1 de diciembre y 2 de diciembre. Son únicas 3 funciones que tenemos en el Cine Magali y va a haber cineforo. Voy a estar presente yo, en algunos cineforos van a estar presentes algunas de las productoras y la productora ejecutiva Cristina Fetterhoff y Nicole Villalobos, que también hizo producción en toda la etapa de postproducción de la película. Eh, y Ay, eso, es una invitación a conocer las historias de Eduardo Cardet, de Xiomara Cruz y de Aymara Nieto, y y de lograr esa lo que es mirada Cuba hoy. interna, y lograr esa mirada interna a través de estos tres personajes y de sus Ujú, familias, de ujú, una realidad que, como muy bien decías vos, ¿verdad? No es la realidad económica, no es la realidad política, no es la realidad de los derechos humanos. Gilda, si pide ujú, muy poco. Eduardo pelea por derecho a la organización política, a tener ujú, partidos que piensen diferente del Partido Comunista. Y ujú, así lo dice, ¿verdad? Yo no soy comunista, yo quisiera poder participar de la discusión política. ujú, Es todo ujú, lo que ujú, pido, ¿verdad? ujú, 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 O Xiomara, que lo que era una lucha por la vivienda, ¿verdad? Y por tener una vida ujú. digna, por la vivienda. Y Aymara, que sí, los derechos humanos de justicia, ¿verdad? Ujú, Eh, ujú. es elemental, una justicia libre. En Cuba, vos lo decís muy bien en el documental, hasta los abogados de la defensa son del Estado cubano. No hay un pedacito del sistema judicial que no pertenece Ujú, al Estado. O la ujú, libertad ujú. de asociación, o de la diferencia sexual, o lo que quieras, pero es poder ser diferente a lo que el Estado con mirada muy Exacto. estrecha señala que es la única verdad y la única realidad. Y yo creo, Mimi, que como bien lo decís, bueno, lo resumiste con mucha lucidez, em, que también es un espejo para Costa Rica, ¿verdad? Yo creo que Dos Patrias también funciona como un espejo en el sentido de cuáles son nuestras instituciones democráticas que debemos, o sea, ¿cómo hacemos Defender. para estar alertas a eso? O sea, el momento en que, por ejemplo, una periodista no se le permite ejercer su trabajo aquí en Costa Rica, como ha estado pasando, por ejemplo, con acusaciones a Vilma Ibarra, ¿verdad? Son luces de alerta que uno dice, un momento, porque es la diversidad de voces la que va a permitirnos mantener la democracia, ¿verdad? No podemos permitir que haya un único discurso y que todos tengamos que adherirnos a eso sin posibilidad de disensión, ¿verdad? Algo importante, ya a lo mejor lo tenés pensado, pero qué importante recoger el Cineforum. O sea, la voz del Mira, público, sí, esa diversidad sí, público sí. tico también, en el Ujú, que no sé qué puede pasar, pero desde la sorpresa, desde la gente, siempre lo he dicho, y Cuba es comunista, a los jóvenes más de izquierda que pueden sentirse heridos en su ilusión, pero bueno, ahí vas a ujú, tener, ujú, ujú. ¿verdad? Un muestreo importante de cómo lo ven.
¿Cómo ha Sí. reaccionado? ¿Se ha presentado en otros países? Bueno, la película está, digamos, tuvo su estreno en el Parlamento Europeo a Mm. inicios de año. Y después se mostró en Buenos Aires, pero en realidad hasta ahora va a tener así como un estreno en salas de cine. Este es el primer estreno, sí. ¿Qué pasó en el Parlamento Europeo y en Buenos Aires? Bueno, hubo en realidad una recepción muy positiva de la peli, ¿verdad? Pero yo creo que es esa diversidad de diálogo es la que nos interesa, Mm. ¿verdad? Esta no es una película para dirigida a las personas que ya están convencidas de lo que estamos narrando, sino más bien a las personas que todavía no conocen lo que está pasando, pienso yo, ¿verdad? Para generar, digamos, una base de diálogo. Rasgar ese velo de amor malentendido o de defensa malentendida Sí, sí, para Cuba, sí, ¿verdad? Que sí. nos costó, perdona, rasgar ese Sí. velo nos costó a mi generación mucho, ¿verdad? Ujú, 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 ujú. Eh, pero bueno, la Sí, sí, realidad sí. es más fuerte que los que no quisieron ver lo que estaba pasando en Nicaragua, por ejemplo. Ujú, ¿Verdad? ujú. También cómo se estaba traicionando y cómo se Y que estaba... sigue, y sigue pasando, ¿verdad? Es una cosa, el otro día nosotros tenemos una unión de directoras de cine, es un grupo eh, costarricense, pero también estamos asociadas en las centroamericanas, y una compañera de Nicaragua postea que le quitaron la casa. No se atrevió a que lo pudiéramos comentar abiertamente, ¿verdad? Y es esa impotencia porque es todo el tiempo, es una acción tras otra de represión, ¿verdad? De represión a toda la población. Y como dice un personaje en la película, después del 11 de julio del 2021, todas y todos podemos ser prisioneros políticos en Cuba. Todas y todos, esas escenas recuperadas, me imagino, de ese 11, de ese Ujú, día 11, te muestra además la felicidad, incluso hasta la ingenuidad con que el ujú, pueblo de Cuba salió a respirar, ujú, ¿verdad? ujú, A ujú, quitarse el ujú, ropaje del silencio, a ujú, ujú, disfrutar, a ujú. respirar con todos los pulmones en todas partes de Cuba, ¿verdad? Ujú, En todas partes. ujú, ujú. Por Sí, esa Cuba así fue. que amamos, ojalá sea más corto el tiempo de un cambio. Nos quedan unos Sí. minutos, 2 minutos, por si querés decir algo que se te haya quedado en el camino. Bueno, no, recordarle a las personas que vamos a estar en el Cine Magali, van a ser únicas 3 funciones, es en la salita de arriba, entonces eh, no es en la sala grande, así que hay que correr a comprar las entradas. No va a haber mucho Este, espacio. sí, exacto. No, yo quisiera decir que efectivamente estas 3 personas que salen y que protagonizan Dos Patrias son una muestra pequeña de decenas de casos, ¿verdad? Yo me sentí honestamente abrumada a la hora de elegir, porque había tantos casos, hay tantos casos, salen todos los días, casos de personas menores de edad que están encarceladas, de tantas personas que están encarceladas de manera injusta, ¿verdad? Que uno dice, no son solamente 1.236 personas que están en la cárcel, como decías vos, aunque hubiera una sola, habría que hacer esta película y tendríamos que tener esta conversación, ¿verdad? Entonces sí, a mí me parece que quisiera como dejar esa idea, ¿verdad? Veamos lo que está pasando ahora, observemos eso, prestemos atención a eso que esté pasando, no le demos la espalda, porque no han podido ser escuchadas y escuchados, ¿verdad? Y Rompamos esa es la idea. ese velo de la oscuridad y el silencio sobre lo que está pasando en Cuba y en Así es. tantas otras partes también del mundo, pero en este Sí, caso es Cuba lo que nos interesa. Muchas gracias, Gilda, así es. No, realmente, gracias, Mimi, por este espacio. y fue una muy rica conversación realmente.
espero que la Muy disfruten todos agradecida. los que nos vean en los próximos. Sí, y pueden seguirnos en redes, estamos en Facebook y en Instagram en Dos Patrias Documental, con mucho interés por escuchar sus comentarios y perspectivas. Muy bien, gracias y a todos ustedes. Gracias.